El Espíritu Santo es el poder de Dios. En Lucas 24:49, Jesucristo les dice a sus apóstoles que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1:8 podemos comprobar cuál es ese poder que proviene de lo alto, que es el Espíritu Santo. En Lucas 1:35 se utiliza una figura literaria llamada sinonimia, donde se utilizan dos términos sinónimos, Espíritu Santo y poder del Altísimo, para reforzar la idea de cómo iba a ser concebido ese santo ser en el vientre de María. Efesios 6:10 llama a ese Espíritu Santo el poder de la fuerza de Dios. Por medio del Espíritu Santo o poder de Dios fue que Dios el Padre resucitó a Jesucristo, según Romanos 8:11. Pero en Efesios 1:19-20 se dice que Dios resucitó a Jesucristo con el poder de su fuerza. El Espíritu Santo es el soplo que procede de Jesús. Juan 20:22 dice que después de decir eso, Jesús sopló sobre ellos, es decir, sus discípulos, y les dijo, reciban Espíritu Santo. Aquí surge una pregunta, ¿acaso Jesucristo le sopló a sus discípulos la tercera persona de la Trinidad? ¿O le sopló más bien su poder? El Espíritu Santo es el dedo de Dios. En Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mientras que en Mateo 12:28 se dice, mas si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, podemos darnos cuenta también que con su dedo fue que Dios escribió las tablas de piedra de los 10 mandamientos, según Éxodo 31:18. El Espíritu Santo es una cualidad espiritual. Segunda de Corintios 6:6 aparece clasificado entre otras cualidades espirituales como pureza, conocimiento, longanimidad, bondad y amor sincero. Luego no indica esto que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien una cualidad espiritual de la cual todo cristiano se debe llenar. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces existen dos Espíritus Santos, según Romanos 8:9, donde dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, ahí aparecen dos Espíritus Santos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Otra pregunta que surge es, ¿en Pentecostés se llenaron los discípulos de una persona o se llenaron más bien del poder de Dios? Algo para analizar. Pero quizás algunas personas dirán, bueno, el Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio. Sí, pero la Biblia también dice que el agua y la sangre dan testimonio, en 1 Juan 5:7-8. Ah, que el Espíritu Santo habla. Sí, pero la Biblia también dice que las piedras hablan. ¿Acaso las piedras son personas? Que en Juan 14:26 el Espíritu Santo enseña. Sí, pero en Job 12:8 dice que la tierra enseña y la tierra no es una persona. Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo guía. Pero Proverbios 8:20 dice que la sabiduría guía y la sabiduría no es una persona. Romanos 8:26 dice que el Espíritu gime. Pero Romanos 8:22 dice que la creación gime. Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece. Pero Isaías 3:26 también dice que las puertas se entristecen. ¿Acaso las puertas son personas? Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo dijo que apartara a Bernabé y a Saulo para la obra. Pero también Jueces 9:15 dice que la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, entonces fíjense que son figuras literarias que la Biblia utiliza. Y es una figura literaria llamada personificación, prosopopeya, que es una figura muy utilizada en la Biblia en la que se le atribuyen características, cualidades, acciones o sentimientos propios de las personas a seres inanimados o abstractos. Por eso es que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio, habla, enseña, guía, gime, se entristece y dice algo, esas acciones son tan solo personificaciones o prosopopeyas muy comúnmente utilizadas en el lenguaje bíblico. Si el Espíritu de Dios o Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, entonces el alma de Dios vendría a ser la cuarta persona de la cuatrideidad. Si la Biblia personifica al Espíritu Santo, deberían también los trinitarios entender que la Biblia también personifica el alma. Dice, el alma de Dios aborrece el malo, Salmo 11:5. El alma de Dios se venga, Jeremías 5:9. El alma de Dios se aleja, Jeremías 6:8. El alma de Dios ama, Jeremías 12:7. El alma de Dios recuerda, Lamentaciones 3:20. Pero si los trinitarios dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona porque siente o hace esto o aquello, también deberían afirmar que el alma de Dios es una cuarta persona, ya que la Biblia también le atribuye acciones y sentimientos propios de una persona. Si seguimos la forma de pensar de los trinitarios, Dios ya no sería trino, sino cuádruple. Padre, Hijo, Espíritu Santo y alma, cuatro personas en una.